Antes de que el primer rayo de luz tocara el horizonte del mundo, existía un tiempo que los antiguos llamaron el tiempo antes del diluvio, un tiempo donde los hombres hablaban directamente con Dios, donde los cielos eran tan puros que la muerte no era un final sino un tránsito, y donde la tierra entera respiraba como un solo cuerpo viviente. En aquel mundo los montes eran gigantes, los ríos resplandecían como espejos líquidos y los árboles crecían con una fuerza que parecía desafiar al cielo. No había estaciones ni desiertos ni hielos, sino un solo clima perfecto mantenido por una capa de vapor que rodeaba el planeta como un velo protector. Bajo aquel manto, el hombre no envejecía como ahora. Adán vio crecer generaciones enteras, Set y Enos vivieron siglos, Matusalén se acercó a los 1000 años. La humanidad había sido bendecida con un tiempo interminable para aprender, pero ese mismo tiempo la llevó a olvidar quién la había creado. La vida era abundante, los animales obedecían, las plantas ofrecían frutos sin esfuerzo, y el corazón del hombre se volvió soberbio. Enoc, uno de los últimos que caminó junto a Dios, decía que el aire ya no tenía pureza, que los hombres ya no miraban al cielo sino a su propia sombra. Y fue entonces cuando algo cruzó los límites entre lo divino y lo humano. Se dice que los hijos de Dios, seres de luz y poder, miraron hacia la tierra y desearon lo que no les correspondía. Bajaron envueltos en fuego, tomaron esposas humanas y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes de carne y de espíritu que llenaron el mundo de violencia. Su fuerza era tal que un solo golpe podía partir una montaña. Su arrogancia era tan grande que levantaban templos para adorarse a sí mismos. Donde antes se oraba a Dios, ahora se alzaban altares para los caídos. Los mares se tiñeron de rojo y las ciudades antediluvianas comenzaron a pudrirse desde dentro. Las tablillas de los sabios hablaban de metales imposibles, de máquinas que se movían sin bestias, de músicas que flotaban en el aire, pero toda esa sabiduría fue devorada por la corrupción. El Creador observó la tierra y vio que todo pensamiento del hombre era continuo en el mal, que el don de la vida eterna se había convertido en una condena. Y entonces su espíritu se retiró lentamente del mundo como la marea que se aleja antes de la tormenta. Entre la multitud corrupta aún quedaba un hombre llamado Noé, justo entre los injustos, sereno entre los violentos. Mientras los demás construían torres hacia los cielos, él escuchaba una voz que descendía desde ellos. «Hazte un arca», le dijo Dios, «porque el fin de toda carne ha venido ante mí». Nadie le creyó. Le llamaron loco, soñador, enemigo del progreso. Pero Noé martilló madera con fe, durante años, bajo la risa de los poderosos. Los Nefilim intentaron derribar su obra, pero el arca se alzaba más alto que las murallas de sus ciudades. Y cuando el primer trueno partió el aire, el cielo se abrió como una herida. Las fuentes del abismo rompieron su sello, el velo de vapor que envolvía la tierra se deshizo, y el agua cayó con la furia de 1000 mares desatados. El rugido del diluvio borró los nombres de los reyes, los templos se hundieron, las montañas se doblaron. Los gigantes lucharon contra las olas, pero ni su fuerza ni sus armas pudieron resistir el juicio. Noé vio como el mundo desaparecía bajo sus pies, y el agua cubrió hasta los montes más altos. Por 40 días y 40 noches, la humanidad lloró lo que ya no podía cambiar. Cuando las aguas se calmaron, el silencio fue total. No había canto de aves ni murmullo de hojas, solo el eco del viento entre las montañas sumergidas. Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo, que voló sin rumbo hasta desaparecer. Luego soltó una paloma que regresó sin descanso. Esperó 7 días más y volvió a enviarla. Esta vez regresó con una hoja verde en su pico. Era el signo de que la tierra respiraba de nuevo. El hombre había muerto, pero la creación había sobrevivido. Cuando las aguas se retiraron, el arca descansó sobre los montes de Ararat, y Noé salió al mundo nuevo. La tierra olía a principio, el cielo era de un azul que nunca se había visto. Y entonces Dios habló por última vez: «Haré un pacto contigo y con toda carne. No volveré a destruir la tierra con agua. Pondré mi arco en las nubes como señal eterna». Y apareció el primer arco iris. Noé cayó de rodillas y lloró, no por miedo, sino por el peso de entender que la misericordia era más grande que la ira. Desde ese día el arco de colores se convirtió en el recordatorio de que el hombre puede caer 1000 veces, pero siempre hay un camino de regreso. Sin embargo, los sabios dicen que antes del fin de los tiempos el mundo volverá a ser como el de antes del diluvio. Los hombres vivirán sin fe, los gigantes regresarán disfrazados de dioses, y los cielos temblarán por segunda vez. Entonces el arco volverá a aparecer, no como promesa sino como advertencia, y el mar y el fuego se encontrarán otra vez. Así termina la historia de los días antiguos, los días en que los hombres hablaban con Dios, los días en que la tierra entera era un jardín y la eternidad se respiraba como el aire. Pero los que saben dicen que cada tormenta es un eco de aquel primer diluvio, y cada arcoíris un suspiro de Dios recordando que todavía no ha olvidado a los suyos. Pero el pacto del arcoíris no fue el final, sino el comienzo de una nueva memoria. Los descendientes de Noé,
al ver el cielo teñido de colores, creyeron que el peligro había pasado para siempre, que el Creador jamás volvería a tocar la tierra con su ira. Pero el corazón del hombre es como la marea, se calma por un instante y luego vuelve a agitarse. De los hijos de Noé nacieron naciones que llenaron los valles y las montañas, que se extendieron por los ríos y los desiertos, que construyeron ciudades y reinos, pero también que olvidaron. Los nietos del justo comenzaron a adorar la madera del arca, a rendir culto a las estrellas, a buscar en el cielo señales que ya no eran promesas sino presagios. De esa generación nació Nimrod, el cazador, el primero que levantó una torre que quiso tocar el firmamento. Era el eco de los antiguos Nefilim, el deseo del hombre de ocupar el trono de Dios. La torre creció tan alta que su sombra cubría el horizonte, y los pueblos comenzaron a hablar una sola lengua, una lengua de orgullo. Pero el Creador miró hacia abajo y dijo: si hablan todos un mismo idioma, nada les será imposible. Confundiré sus palabras para que recuerden que no son dioses. Así nació Babel. La torre se quebró en 1000 fragmentos, y las lenguas se multiplicaron como el viento que se dispersa entre los montes. El orgullo fue castigado, pero la semilla del desafío quedó sembrada. Miles de años después, cuando el tiempo borró el miedo del diluvio, los hombres volvieron a buscar poder. Cavaron en la tierra para encontrar los metales que usaron los caídos, volvieron a invocar nombres antiguos, volvieron a construir imperios y a adorar ídolos que prometían conocimiento eterno. Las antiguas escrituras decían que los ángeles caídos fueron encadenados bajo los ríos, pero algunos sabios afirmaron que sus voces seguían resonando en la mente de los hombres, guiándolos a crear armas, torres y máquinas. Y así el mundo volvió a llenarse de ruido. Los mares fueron navegados, las montañas perforadas, las estrellas alcanzadas, pero en el silencio del alma el hombre seguía vacío. Entonces comenzaron a nacer profetas, hombres y mujeres que veían más allá de los ojos. Decían haber soñado con un segundo diluvio, no de agua sino de fuego. Decían que el arco iris brillaría una última vez sobre un mundo dividido. El fuego vendrá desde el cielo, y los hombres no lo reconocerán porque lo habrán creado con sus propias manos, dijeron. Nadie los escuchó, y la humanidad siguió su curso, multiplicando sus torres, sus lenguas y sus fronteras. Pero cada tanto, en los templos antiguos, las piedras goteaban como si lloraran. Las montañas de Ararat temblaban. Algunos peregrinos aseguraban ver luces moverse bajo los glaciares, donde el arca descansó. Los sabios de Oriente dijeron que cuando el hielo se derritiera por completo, el alma de la tierra despertaría. Y en ese despertar vendría el juicio. En el centro de todo, los descendientes de Sem, los que aún recordaban el nombre de Dios, se aferraban a la promesa del arco, pero incluso ellos comenzaron a dividirse. Surgieron reyes que decían ser herederos de Noé, y profetas que anunciaban que un nuevo Mesías nacería del polvo de su linaje. Las guerras regresaron, las ciudades se llenaron de humo y los mares de hierro. Las aguas no destruyeron más, pero el fuego empezó a tomar su lugar. Y cuando el primer trueno resonó sobre Sinar, una nube roja cubrió el cielo. No es lluvia, dijeron los ancianos, es el llanto del cielo. Los pueblos volvieron a mirar hacia arriba, y en lo más alto vieron una forma luminosa, la misma que Enoc había descrito antes de ser llevado. Era la forma de una figura que extendía sus brazos, una presencia de luz que no hablaba pero que hacía temblar el alma. Algunos la llamaron el espíritu del arca, otros dijeron que era la Madre Celestial regresando para recordar a sus hijos. Esa noche el mundo se dividió de nuevo entre los que creyeron y los que dudaron. El aire olía a ceniza, y un viento caliente cruzó los desiertos trayendo consigo un susurro. El fuego purifica donde el agua ya no puede. Los mares se estremecieron, las luces del cielo se multiplicaron, y las torres humanas comenzaron a inclinarse. En los sueños de los videntes aparecía un arco iris incolor, un símbolo sin promesa. Los profetas cayeron de rodillas. El pacto no se rompió, decían, pero el hombre sí. Desde entonces, en cada tormenta, hay quienes aseguran oír un eco entre los truenos, una voz que repite las mismas palabras que sellaron el fin del primer mundo: he dado al hombre tiempo. Pero el tiempo ya no es suyo. Y así continúa la historia, invisible y eterna, del Dios que habló en el agua y hablará otra vez en el fuego, y cuando esa voz resonó por última vez en el horizonte, la tierra se estremeció como si recordara su propio nacimiento. Las montañas de Ararat lloraron nieve, y los ríos comenzaron a brillar como si guardaran dentro el reflejo de un sol que aún no había salido. Los hombres se miraban entre ellos con miedo, y no sabían si temblaban por frío o por vergüenza. Los ancianos dijeron que había comenzado el tiempo de la purificación, que la humanidad había cruzado otra vez la línea invisible que separa la creación de la soberbia. Y entonces el cielo se cubrió de un resplandor dorado, no de fuego ni de agua, sino de algo que ninguna ciencia podría nombrar. Los que miraron hacia arriba no vieron nubes, sino formas, figuras, sombras que parecían descender en silencio,
como lágrimas suspendidas entre mundos. En los templos, los sacerdotes se desmayaban al sentir una presencia que no provenía del aire. Algunos afirmaron haber visto a un hombre vestido de lino blanco caminando entre las ruinas de las ciudades, y donde pasaba, el polvo se transformaba en luz. No soy el fin, decía, soy el recuerdo de lo que olvidaste. Nadie sabía si era un ángel o un eco del mismo Dios. En ese mismo tiempo, en las arenas del sur, una niña soñó con un jardín. En su sueño, un río de cristal corría desde el cielo hacia la tierra, y de ese río nacían flores que hablaban. No temas, le decían las flores, porque la promesa no murió, solo duerme. Al despertar, encontró en sus manos una piedra que brillaba débilmente. Era translúcida, con un color imposible entre azul y oro. La llevó a su aldea, y cuando los ancianos la vieron, lloraron. Es un fragmento del arco original, murmuraron, una gota del pacto. La piedra fue colocada en el centro del pueblo, y cada vez que el sol la tocaba, proyectaba un arco iris que no terminaba en el cielo, sino bajo tierra. Los sabios dijeron que ese era el recordatorio de que el nuevo diluvio no vendría de arriba, sino desde el corazón humano. El mundo siguió girando, pero el aire cambió. Las noches eran más largas, el mar tenía un sabor más amargo y los animales comenzaron a moverse hacia lugares desconocidos. En las costas, los pescadores hablaban de luces bajo el agua, como si los antiguos gigantes dormidos despertaran. Los montes sagrados expulsaban humo sin fuego. Y en el cielo, 3 estrellas se alinearon formando el mismo símbolo que adornaba el arca de Noé. En ese instante, los sabios de todos los pueblos coincidieron. Algo estaba por comenzar otra vez. Los descendientes de Sem, ahora esparcidos por todo el mundo, comenzaron a escuchar la misma voz en lenguas distintas. En las catedrales, los monasterios, las mezquitas y las montañas, hombres y mujeres sentían el mismo llamado. Vuelve a construir el arca, pero no de madera, sino de espíritu. Algunos lo tomaron como locura, otros como señal. Pero los que comprendieron sabían que el mensaje era literal. Ya no se trataba de salvar cuerpos, sino almas. La nueva arca era invisible, hecha de fe, hecha de luz, hecha de arrepentimiento. Entonces surgieron los nuevos profetas. No vestían túnicas ni llevaban bastones. Eran gente común, artistas, científicos, cocineros, poetas, jóvenes que habían perdido la esperanza y la recuperaban en un sueño. Todos compartían una misma visión. El cielo abierto, un arco iris que no se curvaba, una línea recta entre la tierra y el cielo. En esa línea, una figura femenina se alzaba con los brazos extendidos, la madre de la llama blanca, que los pueblos antiguos habían llamado de 1000 formas, Istar, Isis, María, pero que en todos los idiomas pronunciaba la misma palabra, despertad. Su voz cruzó continentes, atravesó templos, entró en las ciudades más ruidosas y en los hogares más humildes. No pidió sacrificios ni templos. Pidió silencio. Dijo que la humanidad se había ahogado no en agua ni en fuego, sino en ruido. Os habéis llenado de palabras vacías y habéis dejado de escuchar el sonido del alma. Y con esa advertencia comenzó el tiempo de las revelaciones. Los cielos se cubrieron de auroras, las aguas se partieron como espejos, y en las noches sin luna aparecían luces que se movían como ángeles sin alas. Algunos pensaron que era el fin, pero la madre dijo, no es el fin, es la memoria del principio. Los científicos buscaron explicaciones, pero no encontraron ninguna. Los gobiernos callaron, los poderosos se escondieron, y la humanidad, por primera vez desde el diluvio, miró hacia arriba con el mismo miedo y asombro con que lo hizo Noé, porque sabían, sin entender por qué, que el cielo estaba a punto de hablar otra vez. Y fue entonces cuando el arco volvió a aparecer, pero esta vez no era un arco iris. Era una línea ardiente, una frontera entre lo que el hombre había sido y lo que debía ser. Los videntes la llamaron la señal del nuevo pacto, y los que la vieron lloraron, porque sabían que no todos cruzarían esa luz. La voz regresó una última vez, el agua limpió la tierra, el fuego limpiará el alma, y solo los que recuerden mi nombre conocerán la paz después del fuego. Y así, bajo un cielo dividido entre oro y sangre, la humanidad se preparó para su segundo amanecer, sin saber si era la salvación o el juicio lo que se acercaba.